nuevamente aquí por la voluntad de Dios, solamente por la soberana voluntad de Dios, estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a responder la pregunta que me hizo un conquistador o desbravador, un joven que está estudiando la Biblia. Y él me dice: pastor, nunca he podido completar la lectura toda de la Biblia. Le llamamos a eso el año bíblico. Leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis sin saltar un capítulo. Leer la Biblia cada día, tres capítulos, 4 capítulos, en fin, y en un año completar la lectura toda de la Biblia. Y este joven se sentía mal, se sentía hasta pecador por no leer, por no haber leído toda la Biblia. La verdad es la siguiente, querido. Cuando estudiamos la Biblia hay que tener cuidado. No es leer la Biblia por leer la Biblia. Aunque tú en toda tu vida nunca leas en un año la Biblia toda, lo que importa realmente para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual, es que leas todos los días la Biblia. 2 versículos, un versículo, un capítulo, pero lee, reflexiona, medita, aplica el texto bíblico a tu experiencia. Trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está hablando a través de ese texto bíblico. A veces nosotros, para cumplir una tarea, leemos, pero es una lectura sin mucho provecho. A veces ya en la noche, todo cayendo de sueño, estamos leyendo, no entendemos nada, pero estamos cumpliendo un requisito. No, la lectura de la Biblia no es así. Lee un poco, reflexiona, medita, conversa con Dios. Es así que se lee la Biblia. Así que no estás cometiendo ningún pecado si no ha habido un año en que hayas completado toda la lectura de la Biblia, ¿ok? Entonces vamos ahora a la lección número 8 para el 25 de mayo del año 2024. El título de la lección es Luz desde el Santuario. Voy a hacer una pequeña introducción porque el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la profecía de 2300 tardes y mañanas no tenía nada que ver con la segunda venida de Cristo. Tenía que ver con la purificación del santuario. No es que la promesa de Dios falló, es que la interpretación de los seres humanos de las Escrituras falló. La semana pasada vimos que Guillermo Miller y otros pioneros se entusiasmaron demasiado con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días proféticos, o sea, los 2300 años literales. Ellos estudiaron la profecía porque el libro de Daniel decía la fecha en que esta profecía comenzaba, y era el año 457 a.C., de ahí contaron 2300 años y terminaba esa profecía el año 1844, específicamente el 22 de octubre del 44. Miller concluyó que en esa profecía, la profecía de Daniel 8:14 decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y Miller pensaba que el santuario era la tierra y que sería purificada con la venida del Señor Jesús a esta tierra. Pero aquí está una cosa que nosotros tenemos que entender. No podemos interpretar la Biblia colocando opiniones humanas. En principio, ¿dónde en la Biblia se decía que la tierra era el santuario? No hay un versículo que diga eso. Por lo tanto, ¿de dónde Guillermo Miller concluyó que la tierra era el santuario y que sería purificado con la venida de Cristo? La Biblia se explica únicamente con la Biblia, pero a veces nosotros los seres humanos nos entusiasmamos tanto que comenzamos a colocar nuestras opiniones en el texto bíblico y ahí cometemos errores. Así que ellos esperaron a Jesús el 22 de octubre del 44 y Jesús no vino. Y entonces ellos quedaron frustrados, quedaron chasqueados, tristes. Pensaron que Jesús se había
había fallado en el cumplimiento de su promesa. Esa tristeza los llevó a estudiar mucho más la palabra de Dios. Pero ahora, sin preconceptos, sin colocar opiniones personales, comenzaron a analizar la Biblia y tratar de entender por qué el Señor Jesucristo no volvió. Y entonces encontraron el libro de Hebreos, que siempre había estado ahí, la epístola de Pablo a los Hebreos. Y al estudiar esta epístola, pues descubrieron que había un santuario en el cielo. Y ahora, tal vez en este momento te quedes medio preocupado diciendo, ¿hay un santuario en el cielo? Sí. Y ese es el asunto de nuestro estudio esta semana. El primer subtítulo dice, el santuario celestial. Y para esto voy a leer Éxodo 25, versículos 8, 9 y 40. Dice así, y harán un santuario para mí, está hablando Dios al pueblo de Israel, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, allá en el monte, recibió la visión de Dios y la orden de que le haga un santuario en esta tierra. Pero le dijo a Moisés, van a hacer este santuario siguiendo el modelo de un santuario que yo te voy a mostrar. Y le mostró el santuario celestial. Este es el primer versículo que nos hace referencia a la existencia de un santuario celestial. Ahora leamos lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué dice este texto? Que Jesús fue ministro del verdadero santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, que construyó el Señor y no el hombre. O sea, por estos dos textos que acabamos de leer, hay dos santuarios. El santuario de Israel en la tierra, donde ministraban los sacerdotes, pero ese santuario fue hecho siguiendo el modelo del santuario celestial allá en el cielo, donde ministraba el Señor Jesucristo, en ese santuario hecho por Dios y no hecho por los hombres. O sea, hay un santuario celestial. Ahora tal vez tú te preguntes, pero ¿qué razón hay para que Dios tenga un santuario allá en los cielos? Es fácil. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no tiene temporalidad y no tiene, no puede estar localizado en un lugar. Pero la criatura está limitada por el tiempo y por el territorio. Ahora dime una cosa, ¿cómo es que un Dios atemporal y ageográfico, diríamos así, podría entrar en contacto con una criatura limitada por el tiempo y por el espacio? El punto donde el Dios eterno se junta con la criatura es el santuario. Y en la Biblia tenemos muchos textos que nos muestran que el santuario en el cielo ahí está localizado el trono de Dios. Eso no quiere decir que Dios está limitado a un espacio en el cielo y nada más. Dios puede estar al mismo tiempo en todas las partes, a nuestro lado, en este momento, en el cielo, en la tierra. Dios es Dios. Pero por algún motivo la Biblia dice que ahí es el centro de su gobierno, de donde dirige los destinos de los hombres, de las naciones, de las criaturas. Vamos ahora a la segunda parte. En el santuario terrenal, aquí en la tierra, sucedía algo una vez por año. Y vamos a hablar del día de la expiación. Mira lo que dice Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo.
En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué dice este texto? Que una vez por año en el santuario de Israel, en esta tierra, se realizaba el llamado Día de la Expiación. Era un día de perdón. Yo te invito, cuando tengas un poco de tiempo después, a leer todo el capítulo 16 del libro de Levítico. Y vas a ver ahí todo el ceremonial del Día de la Expiación. Era un día de arrepentimiento. Era un día de humillación, era un día de confesión de los pecados y era un día de perdón. Había un ceremonial especial para ese día. Mientras el sacerdote estaba ministrando en el lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una sola vez por año en el día de expiación, el pueblo afuera estaba arrodillado, clamando a Dios, confesando sus pecados en arrepentimiento, porque también ellos consideraban al día de la expiación un día de juicio. Dios iba a ver, no quién pecó o quién no pecó, lo que iba a ver es quién confesó sus pecados y confió en la sangre del Cordero y quién no lo hizo. Ese era el asunto. Ahora, ese día de la expiación, vuelvo a repetir, para Israel era el día del juicio. Interesante que en la profecía de las 2300 tardes y mañanas decía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea, el 22 de octubre del 44 se iniciaría el día de la expiación, pero en el santuario celestial, el día de la purificación. O sea que en esa época Jesús, el Señor Jesucristo, iniciaría su obra de juicio, de juzgamiento, para ver quién aceptó su sangre redentora y quién no. Es por eso que la Biblia habla del juicio. Voy a leer lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de juicio. Y esto sucedió, esta profecía tuvo cumplimiento más o menos en la época en que terminaban las 2300 tardes y mañanas. Comenzaba el juicio, comenzaba la purificación del santuario, no de esta tierra, sino del cielo. ¿Por qué no del santuario de esta tierra? Porque en esta época ya no había santuario de esta tierra. El pueblo de Israel ya no tenía su santuario, todo había sido deshecho. Entonces esto se refería a la escena del juicio en el santuario celestial. En esa misma fecha, Dios levantó en esta tierra a un pueblo, a un grupo de mensajeros para anunciar al mundo que el día del juicio había comenzado. Porque ¿cómo la humanidad enfrentaría el juicio si no sabía, si ignoraba esta fecha? Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 presenta lo siguiente. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo ha llegado? El 22 de octubre del 44, cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando se comenzó la purificación del santuario, llegó la hora del juicio.
Y sigue diciendo el texto, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano querido, mi amigo, en estos momentos, quieras tú o no quieras, se está desarrollando el juicio investigador. Y tú me puedes decir, pero pastor, el juicio no va a suceder cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, Él ya viene trayendo la recompensa para los que han sido juzgados, para los condenados y para los justos. Los condenados se perderán, los justos irán con Jesús. Pero ¿cómo Él podría venir por segunda vez trayendo la recompensa si antes no hubo un juicio investigador? Ese juicio investigador es llamado en el pueblo de Israel como el día de la purificación, el día de la expiación. Ese juicio empezó el 22 de octubre del 44 y hoy día estamos siendo juzgados. Todos los seres humanos, toda obra, todo pensamiento, todo sentimiento está siendo juzgado. Los libros se han abierto. El juez está sentado en su trono determinando quién se salva y quién se pierde. Y cuando Cristo vuelva, pues vendrá con la recompensa final. ¿Quiere decir que debemos asustarnos? No, querido. La Biblia no aterroriza a nadie. La Biblia es un libro de esperanza, de amor. Un libro que edifica, no que destruye, no que enloquece a nadie. Y esto nos lleva necesariamente a la cuarta parte de este estudio, hablando de la buena noticia desde el lugar santísimo. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que es sumo sacerdote, ¿no? En la tierra, en el santuario de Israel, los sacerdotes eran seres humanos de carne y hueso, pecadores como cualquier ser humano. Pero Pablo dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Es decir, no te desanimes, sigue adelante a pesar de las dificultades. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué promesa extraordinaria! Nuestro abogado intercesor, aquel que nos defiende, aquel que aboga por nosotros, porque el diablo es el acusador. El diablo mira a Dios y nos mira y dice, oye, ese es un miserable pecador, mira lo que hizo. Y tiene todo anotado, mira lo que hizo. Lo vas a salvar a ese está perdido. Tienes que condenarlo. Pero entonces Jesucristo aparece y dice, no. Todo lo que dice el diablo, ha hecho eso, sí, es verdad, mi hijo ha hecho eso, ha cometido deslices en la vida terribles, ha caído en la profundidad del pecado, pero creyó en mí, se arrepintió, me confesó sus pecados y yo lo levanté y ahora está justificado por mí, ha recibido mi gracia, ha confiado en mi gracia, él está salvo, porque cuando yo lo perdoné, su vida pasada dejó de existir. Eso es esperanza. Por eso Pablo dice, acerquémonos pues al trono de su gracia, confiadamente. Jesús, nuestro abogado, es alguien que se hizo hombre para entender nuestra humanidad, para entender nuestras luchas, nuestros dolores. No tenemos un abogado que es eminentemente divino y que no puede entenderlo al hombre. Por ser divino ya podría entender, pero para que nosotros no tuviésemos ningún argumento, decir que Él es Dios, pero nosotros somos hombres, Él se hizo hombre para entendernos y ahora podemos confiar en Él. Por eso, mi querido, no tienes que desesperarte, aunque hayas caído bajo, aunque hayas hecho lo peor de lo peor. Hay esperanza de salvación para ti en Cristo, porque tu abogado es el Señor Jesucristo. Estamos en los días del juicio, es verdad. Pues entonces
el pueblo de Israel en el día del juicio, del día de la expiación, mientras el sacerdote ministraba en el santuario, el pueblo oraba allá afuera confesando sus pecados. Hoy, mientras Cristo ministra en el santuario celestial, nosotros debemos vivir en espíritu de arrepentimiento y de confesión, sabiendo que aunque hayamos pecado, hay perdón para nosotros. Llegamos al fin de este estudio hablando de Jesús, nuestro abogado en el juicio. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Me gusta esta última expresión, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa es fluctuar? Un día aquí, otro día allá, un día allá, otro día aquí, un día no sabemos para dónde ir. Caemos, levantamos, no sabemos qué es la vida. El Señor, Pablo, escribiendo a los Hebreos, dice: nuestro abogado es Jesús, nuestro sacerdote es Jesús, nuestro intermediario es Jesús. Y si colocamos nuestra esperanza de salvación en Él, no en nuestro buen comportamiento, entonces eso nos va a mantener seguros, sin fluctuar. No un día aquí, otro día allá, seguros, porque Él nos ama. Oh querido, tú eres el ser humano más amado por el Señor Jesucristo. No mires tu vida, mira el amor del Señor Jesucristo. No confíes en tu conducta, confía en el Señor Jesucristo. Él te ama. Y haciendo un resumen de la lección toda de esta semana, los primeros pioneros dirigidos por Guillermo Miller pensaron que el 22 de octubre venía Jesús, pero no venía, nunca dijo que vendría. Pero en esa fecha comenzaba el juicio investigador, la purificación del santuario. Jesús iniciaba su ministerio de intercesión. En esa misma fecha Dios levantó un pueblo en esta tierra para anunciar el Evangelio eterno en el marco del juicio investigador. En este momento todos estamos siendo juzgados, pero no tenemos que tener miedo, porque nuestro abogado es Jesús. Tenemos que confiar en Él y colocar en Él la esperanza de nuestra salvación. Que Dios te bendiga, querido. Enfrenta esta nueva semana sin temor, sin espíritu de derrota. Levanta los ojos, tú eres precioso a los hijos de Dios. Toca las puertas si tienes que tocar, haz lo que tengas que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Por favor, manda tus preguntas. A medida que lleguen las preguntas voy a ir respondiendo. La vida cristiana siempre está llena de inquietudes. Haz preguntas de tus luchas como cristiano, o a veces si no entiendes algo de la palabra de Dios, pregunta, que vamos a ir respondiendo, atendiendo las preguntas. No todas, claro, vamos a seleccionar las más generales que puedan ser una bendición para la mayoría de las personas. Es una alegría nuevamente verte y poder estudiar contigo la palabra de Dios. Vamos a la lección número 7 para el 18 de mayo del año 2024. El título: Motivados por la esperanza. Y el propósito de la lección es mostrar que a lo largo de los tiempos la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido fuente de inspiración para mucha gente. Aquellos pioneros que han sufrido persecución, sufrían la persecución sabiendo que era por poco tiempo, que Jesús vendría, colocaría un punto final al abuso, al sufrimiento, al dolor que ellos estaban atravesando. Sabes, un erudito de la Biblia, un estudioso de la Biblia, dice
que hay en la Biblia 1800, en el Antiguo Testamento, 1845 referencias a la segunda venida de Cristo. Y que en el Nuevo Testamento, en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay por lo menos unas 300 referencias a la venida de Cristo. Quiere decir que la venida de Cristo es el tema que atraviesa todas las páginas de la Biblia. Inclusive cuando en Génesis 3:15 Dios promete un Salvador, le dice a la mujer que este Salvador, la simiente de la mujer, heriría al diablo en la cabeza. Quiere decir, estaba hablando aquí del tema de la venida, de la segunda venida de Cristo, cuando finalmente el diablo estará derrotado delante del universo y no tendrá más argumento. Habrá perdido definitivamente la batalla. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tiene que venir Jesucristo? Y te digo más, predicar del sacrificio de Cristo en la cruz, de la muerte de Cristo, de la salvación, de la justificación por la fe, sin predicar de la segunda venida de Cristo, es incompleto. Y te digo por qué. ¿De qué serviría que estamos salvos por la gracia de Cristo para vivir eternamente en esta tierra de dolor, de sufrimiento, de miseria, de pobreza, de hambre, de necesidad, de egoísmo, de envidia, de violencia? Salvos, pero en este mundo de dolor. Entonces, la salvación cobra sentido cuando sabemos que este dolor que vivimos hoy es circunstancial y que estamos caminando por el desierto de la vida rumbo a nuestro verdadero hogar en el cielo cuando Jesús vuelva. Entonces, vamos ahora a analizar la lección. En la primera parte se habla de la promesa de su regreso. Sabes, la promesa del regreso de Cristo animó al pueblo de Dios a lo largo de los tiempos, en la época de los reformadores y hoy. Hoy los países viven en crisis. Hay mucha gente que se pregunta ¿hasta cuándo? Pues la respuesta divina es, hijo, hasta que Jesús venga. Y Jesús, la venida de Jesús está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Vamos al primer texto, donde está registrada la promesa de la vuelta de Cristo. Juan 14, 1 al 3. Estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón, o sea, no se entristezca vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa, querido, ha sido la promesa que ha animado a los seres humanos de todos los tiempos. Los reformadores, por ejemplo, Juan Wycliffe llamaba a la segunda venida de Cristo la esperanza de la iglesia. Calvino se refería al glorioso regreso de Jesucristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos de la historia. Quiere decir, para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido ánimo en los momentos más difíciles. Hoy día, por ejemplo, cuando muere un ser querido, las personas quedan tristes. Y yo siempre digo a mis amigos, los cristianos no morimos. De acuerdo con la palabra de Dios, los cristianos dormimos, porque vamos a despertar cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Y cuando tú te acuestas y duermes, y cuando te despiertas a las 6 de la mañana, parece que ha pasado un minuto. Tú no has tenido conciencia de las 8 horas que pasaron. Así también cuando tú descanses en la muerte, vas a dormir. Y cuando te despiertes, ya Jesús está viniendo. Y cuando alguien te diga, pero ya pasaron 150 años, tú ni habrás sentido. La muerte es un sueño para los hijos de Dios. Y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es la gran esperanza.
Vamos entonces ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de A la espera del tiempo. Mientras Jesús no viene, el enemigo trata de distorcer la esperanza de la venida de Cristo. Por ejemplo, hay gente que dice que el reino de Dios está en esta tierra y que Jesús ya vino en espíritu y que en poco tiempo las cosas se arreglarán en este mundo y nosotros viviremos la eternidad en un mundo de paz en esta tierra. ¿De dónde sale eso? Yo no sé. Hay gente que aparece diciendo, no, Jesús ya está en el Japón, no, está Jesús en la China, no, está en África. Y hay muchos falsos cristos que aparecen diciendo que son el Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Voy a leer Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, este es un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos, ya en el monte de la Ascensión, cuando Él iba a irse ya para el cielo. El texto dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado el Señor Jesucristo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este texto de Apocalipsis, escrito por Juan, está narrando el momento cuando este texto narrado por Lucas, está presentando el momento en que el Señor Jesucristo fue levantado al cielo en una nube de ángeles. Ellos estaban mirando al cielo todo tristes porque el Señor Jesús estaba yendo y dos ángeles aparecieron y les dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando? Porque están tristes. Este mismo Señor Jesucristo que se fue va a volver así de la manera en que se fue. O sea, Él se fue físicamente y todos lo veían, y cuando vuelva, volverá físicamente y todos lo verán. Él se fue en una nube de ángeles y volverá en una nube de ángeles. No es una venida simbólica, es una venida literal. Apocalipsis 1:7 dice que cuando Él venga, todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron, todos le verán. Pero ese día, los que estuvieron preparados para encontrarse con Él, pues levantarán los brazos con alegría, lo esperarán. Pero aquellos que se burlaron de la venida de Cristo, que no le hicieron caso a la palabra de Dios, ese día será un día de desesperación, de tristeza. Y el resplandor del Señor Jesucristo los matará. Después, 1000 años después, viene lo que nosotros le llamamos el infierno, pero ese es otro asunto. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de el subtítulo William Miller y la Biblia. ¿Sabes? Así como Dios levantó reformadores para llevar a las personas al estudio de la Biblia, porque antes de la reforma, la tradición humana estaba sustituyendo la palabra de Dios. Dios levantó a los reformadores para traer a las personas al estudio de la Biblia. Así también, en la segunda mitad del siglo XIX, Dios levantó hombres en diferentes lugares para enaltecer la promesa de la venida de Cristo que estaba quedando en el olvido. ¿Y por qué esa gente llegó a encontrar en la palabra de Dios el destaque que la segunda venida de Cristo tenía? Porque comenzaron a estudiar la Biblia. Mira lo que dice Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón,
línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito aquí. Es interesante. Este consejo bíblico dice cómo debemos estudiar la Biblia. Querido, cuando tú tomes la Biblia, no puedes agarrar un versículo y decir que la Biblia dice esto porque ese versículo dice. Cuando tú quieres saber lo que la Biblia habla sobre un determinado tema, tienes que tomar todos los versículos de la Biblia que hablen de ese determinado tema. Entonces tú vas a tener la idea equilibrada. No puedes tú hablar de un asunto solo con un texto de la Biblia. Por ejemplo, ¿quieres hablar de qué pasa con los muertos cuando ellos mueren? Tienes que agarrar todos los versículos de la Biblia. Y ahí tú vas a descubrir que la mayoría de los versículos que hablan del estado del ser humano cuando muere, dicen que cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios. Y ya no existe espíritu vagando por ahí. Ni hay paraíso, purgatorio, infierno, luego de la muerte de la persona. Pero vas a encontrar también en la Biblia 3, 4 versículos que dan a entender que cuando el hombre muere, su espíritu sale. Pero ¿qué vas a hacer? Si hay 30 versículos que dicen una cosa y hay 4 que parecen decir otra cosa, estos 4 tienen que tener una explicación a la luz de los 30 versículos. Es así que se estudia la Biblia. Y es así que en mediados del siglo XIX muchas personas empezaron a estudiar la Biblia. En Estados Unidos, un hombre llamado Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia así, desde Génesis, Éxodo, Levítico, subrayando, anotando, orando, clamando a Dios, y encontró la promesa de la segunda venida de Cristo. Y encontró una profecía que literalmente lo dejó asustado. Esa profecía fue encontrada en Daniel 8:14, que decía: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y él, Guillermo Miller, pensó: el santuario debe ser la tierra. ¿Y cómo es que la tierra va a ser purificada? Y él mismo concluyó: con la segunda venida de Cristo. Porque Jesús viene para colocar un punto final a la historia del pecado. Entonces la tierra será purificada con la venida de Cristo. Solo que el texto no decía que la tierra será purificada, decía que el santuario será purificado. Pero Guillermo Miller, aunque era un hombre estudioso de la palabra de Dios, no se dio cuenta. Y esto prueba una vez más que un solo hombre o un grupo de hombres no puede decir: esto es así. Tenemos que estudiar, todos tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios. Porque simplemente Cristo no vino en la fecha que él pensaba que iba a venir. ¿Y por qué él pensaba que Jesús iba a venir en esa fecha? Porque él encontró pues la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esta era una profecía larga y esta es la última parte de nuestro estudio. Leo Daniel 9, 23, 25 y 27. Cuando Daniel tuvo la visión de los 2300 años, las 2300 tardes y mañanas, él quedó preocupado. ¿Y cuándo empieza esta profecía? ¿Y cuándo termina esta profecía? Porque yo sé, pensaba él, que cuando termine Cristo va a venir a la tierra. Pero ¿cuándo comienza y cuándo termina? Daniel cuando recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas, estaba preocupado. Y entonces mira lo que él escribe en Daniel 9, 23, 25 y 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Te voy a explicar. Daniel tuvo la visión de las 2300 tardes y mañanas y no sabía, no podía entender cuándo empieza, cuándo termina. Estaba medio triste, estaba ayunando, estaba orando, inclusive estaba medio enfermo, preocupado con esta visión. Y de repente aparece el ángel y le dice: cuando tú empezaste a orar, yo recibí la orden de venir para enseñarte la profecía, para explicarte la profecía. Y entonces ahí le dice: de estas 2300 tardes y mañanas, 70 semanas proféticas. ¿Cuántos días trae la semana? 7 días. O sea, una semana profética, 7 años. Y 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 años. El ángel le dijo: 70 semanas de este periodo profético de 2300 días, 70 semanas, 490 años están separados, están determinados para tu pueblo, para el pueblo de Daniel, el pueblo judío. Y le dijo: esta profecía va a comenzar cuando se decrete, se haga el decreto para que tu pueblo reconstruya la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios estaba cautivo. Y ese decreto para que el pueblo de Dios retornase a Jerusalén y reconstruyese la ciudad fue dado el año 457 a.C. por el rey Asuero. 457. Entonces, la profecía comienza el año 457. Y ya leí detalles. En la última semana, a la mitad de la semana, al comienzo de la semana, el ungido Mesías príncipe sería bautizado, sería ungido. A la mitad de la semana sería sacrificado. Y después habría 3 años y medio más, cuando terminó la oportunidad que el pueblo de Israel tenía, porque rechazaron, apedrearon a Esteban y pues rechazaron definitivamente la oportunidad que tenían de aceptar al Señor Jesucristo y el programa de salvación. Ahí terminaron los 490 años. Pero esta profecía formaba parte de la profecía mayor de 2300 años. Entonces, si tú, a partir del año 33, cuando Esteban fue apedreado, sigues contando los años, uno tras otro, hasta acabar 2300 años, vas a ver que esos 2300 años acababan el año 1844 de nuestra era, específicamente el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller pensaba que Jesús, cuando estudió esta profecía, simplemente quedó apavorado. Pensó: Jesús viene, porque aquí dice 2300 años el santuario será purificado. Y Jesús va a purificar el santuario, que es la tierra. Y esta profecía termina el 22 de octubre del 44. Entonces Cristo va a volver en esta fecha. Y salió predicando la segunda venida de Cristo para todo lado. ¿Sabes que hay mucha gente que dice que los adventistas se engañaron anunciando la venida de Cristo? ¿Los adventistas del séptimo día? No, querido. La iglesia adventista del séptimo día no existía el año 1844. La iglesia adventista del séptimo día solo se organizó en 1863. Pero en 1844, antes del 40, 41, 2, 3, 4, había mucha gente que creía que Jesús iba a volver el 22 de octubre del 44. Si tú vas a la biblioteca en los Estados Unidos, vas a encontrar periódicos de aquellos tiempos
de miles y miles de personas que esperaban la vuelta de Cristo. Pero Jesús no volvió. Llegó el 22 de octubre. Ellos pensaron en la mañana va a venir, no vino. A mediodía no vino, en la noche no vino. A eso le llaman el gran chasco, la gran frustración. ¿Quiere decir que Jesús había fallado en su promesa? ¿Quiere decir que la profecía no valía? No, querido. El problema no estaba con la Biblia, ni con la profecía. Estaba con la interpretación del ser humano. Porque la profecía era clara. 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Pero ¿dónde está el versículo que dice que la tierra era el santuario? El santuario es el santuario. La tierra no es el santuario. Entonces, la tierra no sería purificada. Sería purificado el santuario. ¿Mas qué significa eso? Bueno, ese es el estudio de la próxima semana. No voy a estudiar ahora. Voy a dejar en suspenso para la próxima semana. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga. Yo siempre digo que la vida no es fácil. Por eso es que tenemos que clamar, orar para que Cristo venga. En este mismo momento tal vez estás enlutado, tal vez estás enfermo, has perdido un ser querido, has perdido el empleo, tu hogar se está destruyendo, tú mismo estás enfermo y has condenado a muerte. Todo esto es parte de la vida, de este mundo de pecado. Pero Jesús viene. Ahora, mientras Jesús venga, tú no estás solo, tú no estás abandonado. Dios te ama, Dios cuida de ti y mira, escribe, registra tu pedido de oración. Hay miles literalmente de personas que oran por ti. Yo soy uno de ellos. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.